Ramas de la biología. Como ya revisamos en la sesión pasada, la biología es una ciencia que se encarga de estudiar a todos los organismos vivos. Es decir, el estudio de la biología incluye a animales, plantas, hongos, algas, bacterias e incluso a los virus, aunque estos últimos no son considerados 100% vivos. Por ahora, en esta sesión nos enfocaremos en explicar las ramas de la biología, pues como ya lo vimos, la biología es muy extensa, por lo que se divide en otras disciplinas o ciencias que se encargan igualmente de estudiar a los organismos vivos, pero de forma muy particular. Así que, quizás lo primero que te vas a preguntar es, ¿qué son las ramas de la biología? Pues bien, las ramas de la biología son numerosas y abarcan distintos ámbitos dentro de la generalidad que supone esta ciencia. Así, de forma concreta, podemos decir que las ramas de la biología son las diferentes especializaciones de la ciencia más general, que es la biología. Es decir, como ya habíamos revisado, la biología estudia la vida. Si pensamos en ello, este concepto es muy amplio. Es por ello que la biología debe dividirse para estudiar detalladamente cada organismo vivo. Así, de este modo, podemos encontrar una extensa lista que incluye las ramas en las que se divide la biología. Tal como podemos observar en la imagen, aquí podemos ver, entre otras, a la botánica, la genética, la microbiología, zoología, citología, virología y otras tantas más que existen. Pues mientras algunos autores afirman que existen 40 ramas, otros hablan de un total de 64, número que sin duda irá creciendo conforme se vayan descubriendo nuevos organismos. Algo muy importante es que no debemos confundir las ramas de la biología y las ciencias auxiliares de la biología, ya que mientras las ramas de la biología pertenecen a esta, es decir, estudian lo vivo, las ciencias auxiliares se encargan y se enfocan a otros estudios y no se especializan en los organismos vivos. Por ejemplo, de las que se presentan aquí, sabemos que la química estudia la materia y sus transformaciones. Las matemáticas estudian las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. La historia, por su parte, tiene como objetivo el estudio de sucesos del pasado, tradicionalmente de la humanidad. La física se encarga de estudiar los fenómenos naturales, etc. Analizando cada una de estas, nos damos cuenta que no enfocan su estudio en organismos vivos. Sin embargo, sus aportes son muy importantes al momento de entender y estudiar a los organismos vivos, pues sin ellas seguramente la biología no habría avanzado tanto como hasta ahora. Conocer las ramas de la biología es de gran interés a la hora de investigar o de una forma más práctica para poder elegir el ámbito de estudio en el que queremos especializarnos. Pero te preguntarás, ¿cuáles son esas ramas? ¿En qué se especializan las ramas de la biología? Como ya mencionamos, son muchas las ramas de la biología, por lo que mencionaremos solo algunas. La primera de ellas, la citología, la cual se encarga de estudiar a las células y sus funciones. En la imagen, por ejemplo, se muestran los glóbulos rojos, los cuales son un tipo de célula que se encuentra en nuestra sangre, importantísimas para el transporte de oxígeno a todo nuestro cuerpo. Otra rama es la botánica, la cual se encarga del estudio de los organismos vegetales, teniendo en cuenta su localización, estructura, fisiología, clasificación e interacción. Dicha disciplina es muy importante para toda la diversidad biológica, ya que gracias a las plantas se genera oxígeno. De este modo, su estudio nos ayuda a comprender cómo mejorar su funcionamiento, no solo para producir oxígeno, sino también para aumentar la producción de cultivos y demás alimentos que obtenemos de las plantas. Otra rama es la zoología, la cual se encarga del estudio de los animales. Esta a su vez se divide en otras especialidades, ya que existe una para cada tipo de especie animal que hay en nuestro planeta.
Por ejemplo, tenemos a la aracnología, que se encarga de estudiar a las arañas, la herpetología, que enfoca su estudio en reptiles y anfibios, ictiología, enfocada en peces, ornitología en aves, malacología, moluscos. Y así podríamos continuar la lista interminable de especialidades que tiene la zoología. Otra disciplina es la anatomía, la cual estudia las funciones de los órganos y en el caso de las plantas analiza su estructura. En la imagen, por ejemplo, se muestra la estructura de un pez. Si observas, es tan detallada la estructura que ahora se conoce, no solo de este animal, sino de muchas de las especies animales, incluida el ser humano. Un dato curioso que cabe mencionar aquí es que en la antigüedad se consideraba un pecado el diseccionar el cuerpo sin vida de una persona o de un animal para examinarlo. Es por eso que en el pasado era imposible conocer la causa de muerte. Incluso si una persona moría inesperadamente, se decía que era un castigo o un maleficio. Es una suerte que estemos en otra época, ¿no crees? De otro modo, si necesitáramos un trasplante, esto no sería permitido ni atendido en ningún lugar. Es un alivio que eso ya cambió. Continuando con las disciplinas de la biología, también tenemos a la ecología, cuyo estudio se enfoca en las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. Y sin duda sabrás cuál es su importancia, ya que actualmente estamos viviendo una época crucial de tal forma que si no cambiamos nuestros hábitos de consumo y cuidado del medio ambiente, las consecuencias en los próximos años serán catastróficas. Otra disciplina o rama de la biología es la microbiología, la cual está encargada del estudio y análisis de los microorganismos, seres vivos diminutos no visibles al ojo humano. Su importancia va más allá de lo que te podrías imaginar. Un ejemplo de su estudio se encuentra en aquellos microorganismos presentes en los alimentos y que causan enfermedades, pero también estudia las bacterias buenas, por ejemplo, las presentes en el yogur, el cual se produce gracias a dos bacterias, Streptococcus thermophilus y Lactobacillus vulgaris. Pero claro, el yogur no es el único producto que se genera por la acción de bacterias. Hay muchos más como el pulque, quesos fermentados, la cerveza y muchos más. También es importante esta rama, ya que ciertamente muchas bacterias que nos pueden causar enfermedades como la gastritis, tuberculosis, cólera, meningitis, y estas solo son algunas de las muchas enfermedades que aquejan a los humanos. Pero también existen las que afectan a plantas y animales. Y claro, que para encontrar una cura es necesario conocerlas a detalle, tarea que le toca hacer justamente a la microbiología. Como puedes ver, cada una de las ramas de la biología tiene su razón e importancia, y ten en cuenta que solo estamos conociendo algunas, pues hay muchas más. Otras ramas de las cuales solo mencionaremos a qué se enfocan sin meternos a muchos detalles son epidemiología, enfocada en enfermedades, la etología, que estudia el comportamiento de los seres vivos, la embriología, que se encarga de estudiar los procesos que tienen lugar durante el periodo de gestación, la genética, encargada de estudiar la herencia, la micología, enfocada en los hongos, la taxonomía, encargada de clasificar los diferentes seres vivos, parasitología, parásitos, histología, tejidos. Como les decía, estas son solo algunas de las muchas ramas que incluye la biología. Impresionante, ¿no crees?